Buenas a todos. A continuación estaremos realizando el siguiente ejercicio, en donde nos dice que quiere que resolvamos el siguiente problema usando el sistema PU, adoptando una base de potencia de 30 kilovoltamperios y una tensión de base de 240 en el lado del generador. Lo primero, como siempre, que debemos de hacer es identificar las zonas, que cada zona está limitado por los transformadores. Aquí ya el esquema ya nos facilita que este sería la zona 1, este sería la zona 2 y el último, este sería la zona 3. Bueno, el enunciado nos dice que el voltaje de base en la zona del generador, o sea en la zona 1, voltaje de base 1 es igual a 240 voltios. Necesitamos conocer el voltaje de la zona 2, el voltaje de base de la zona 3. También necesitamos conocer la potencia de base de la zona 1 trifásica. El voltaje de base que nos da el enunciado es trifásico también. Y nos dice que la potencia de base es de 30 kilovoltamperios. Por ende, potencia de base 30 kilovoltamperios para la zona 1, potencia de base para la zona 2. Voy a poner aquí abajo S de base para la zona 2, trifásico. Voy a poner todo trifásico es igual a 30 kilovoltamperios, y potencia de base para la zona 3 es igual a 30 kilovoltamperios. Ahora, como yo acostumbro a realizar estos tipos de ejercicios, es irnos al transformador. Y en el transformador nosotros tenemos que el lado de alta está de este lado, 480, nos indica aquí, y el lado de baja 240. Hacemos lo mismo para el transformador que tenemos aquí. Aquí sería 460 y aquí teníamos 115. Entonces acostumbramos poner los valores reales abajo, y arriba procedemos a poner los valores en PU, o sea los valores de base, perdón. Entonces aquí estamos en la zona 1, y en la zona 1 hay 240. En la zona 2 no sabemos. Después para esto va a ser voltaje de base 2 y aquí voltaje de base 3. Entonces lo primero que debemos de hacer es buscar estos voltajes de base haciendo la proporción de esto de aquí y de esto de aquí. Por ende, si comenzamos con esta proporción que tenemos aquí, vamos a tener que 240 dividido 240 es igual a voltaje de base 2 dividido 480. Entonces esto se divide, se queda como 1. Entonces voltaje de base 2 es igual a 480 voltios. Entonces ya conocemos el voltaje de base de la zona 2 trifásica
que sería 480 voltios. Y ahora hacemos lo mismo para este de aquí. Tenemos entonces voltaje de base de la zona 2 trifásica dividido 460 es igual a voltaje de base 3 trifásica dividido 115. Nosotros ya conocemos el valor de voltaje de base de la zona 2 trifásica, que es 480. Entonces reemplazamos 480 dividido 460 es igual voltaje de base 3 trifásica dividido 115. Si despejamos y calculamos, esto nos da un valor de 120 voltios. Por ende ya conocemos el voltaje de base en la zona 3 trifásica, nos sale un valor de 120 voltios. Por ende, ahora lo que debemos de realizar es empezar a dibujar el esquema, que el esquema se nos quedaría aquí. Aquí tenemos la fuente de alimentación, luego tenemos un transformador, luego este es el transfo 1, luego tenemos una línea, aquí va a estar la línea, luego tenemos otro transformador que es el transfo 2, luego voy a poner como un cuadradito para identificar, tenemos la carga, va a ser ZC. Entonces, y este de aquí va a ser BS, pero en PU. Entonces, nosotros necesitamos calcular los valores de cada uno que tenemos aquí, pero en el sistema por unidad. Por ende, vamos a comenzar con la zona 3. Entonces, si nos vamos en la zona 3, vemos que en la zona 3 tenemos solamente la Z de carga. Entonces nos vamos con la Z de carga, que es igual a 0,9 más J 0,2. Entonces lo que necesitamos calcular es la Z de base de la zona 3, recordando que la Z de base es el voltaje trifásico, o sea, voltaje de base de la zona 3 trifásico al cuadrado dividido la potencia de base trifásica de la zona 3. Por ende, voltaje de base trifásico de la zona 3 es 120 dividido la potencia de base, y la potencia de base nos decía que era 30 kiloamperios, 30 por 10 al cubo. Al efectuar eso nos da un valor de 0,48 ohmios. Entonces, para la Z de carga en el sistema por unidad sería el valor real 0,9 más J 0,2 dividido el valor de base de la zona, sería 0,48. Esto nos da un valor en polar de 1,92 ángulo 12,528 por unidad. Luego nos vamos aquí al transformador y vemos que en esta ocasión el transformador está en el sistema por unidad, pero normalmente los transformadores se expresan en el sistema por unidad
en la base del transformador. ¿Qué quiere decir eso? Que para pasar a la base del sistema que nosotros estamos viendo sería transformador transformador 1. Entonces vamos a copiar las características del transformador. Tiene una potencia de base, o sea, una potencia trifásica de 20 kilovoltamperios. Luego tiene una tensión de 460 y 115 voltios, y por último tiene una impedancia, voy a borrar y voy a poner esto en paréntesis como volt. Entonces por último tiene una reactancia en por unidad de 0,1 pu. Entonces nosotros, para cambiar a la base del sistema, estaremos aplicando la siguiente fórmula, que es Z nueva es igual a Z vieja por potencia nueva dividido potencia vieja por, entre paréntesis, voltaje viejo dividido voltaje nuevo. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces la Z vieja sería esto de aquí, que si eso queremos representar como una Z, sería igual a Z sería igual a 0,1 J. Entonces Z nueva sería 0,1 J. Ahora tenemos que saber el valor de la S nueva, y la S nueva sería a la base que nosotros queremos pasar, la potencia de base que nosotros queremos pasar. El enunciado nos dice que la potencia de base del sistema es 30 kilovoltamperios. Entonces colocamos 30 kVA dividido ahora tenemos que dividir con la potencia vieja, que es la potencia a la cual se encontraba anteriormente, o sea que en este caso sería 20 kilovoltamperios. Todo esto multiplicamos por, aquí por ejemplo tenemos dos opciones: o nos vamos por el lado de alta del transformador, o nos vamos por el lado de baja del transformador. Vamos a hacer de las dos formas para demostrar que nos sale el mismo valor. Si tomamos el lado de baja tensión, entonces el voltaje viejo que tenemos aquí sería 115. ¿Por qué? Porque vamos a tomar ahora el valor de baja tensión. Entonces sería 115 dividido el voltaje nuevo. Y el voltaje nuevo, a ver, aquí, el voltaje nuevo sería el voltaje en donde se encuentra, voltaje de base en donde se encuentra el 115, que si nos vamos aquí en la gráfica, el 115 se encuentra aquí. Por ende el voltaje nuevo sería 120. Entonces nos vamos de nuevo, tenemos aquí 120 y esto está al cuadrado. Esto es si referenciamos
el lado de baja, aunque nosotros también podemos calcular de la siguiente forma: z nueva sería 0,1 j, copiamos de igual 30 kVA dividido 20 kVA por, ahora si queremos hacer referenciado al lado de alta tensión, sería 460 dividido, que es el voltaje viejo, dividido el voltaje nuevo. Pero vemos que el 460 se encuentra aquí, en esta zona de aquí, por ende en esa zona de ahí corresponde a una tensión de base trifásica de 480. Por ende aquí vendría a ser 480 al cuadrado. Entonces esto de aquí es si referenciamos del lado de alta tensión. Entonces ambos resultados nos deben de salir iguales, que si metemos en la calculadora cada uno de estos, nos sale un valor de 0,1377 y aquí abajo nos sale el mismo valor. Por ende, ahora ya tenemos el valor de nuestra impedancia del transformador en base del sistema. Ahora volvemos a la gráfica y vemos y nos encontramos con la línea de transmisión. Por ende, la línea de la transmisión, o sea, voy a poner acá por ejemplo zona 2. Entonces en la zona 2 nos encontramos una línea de transmisión que tiene una impedancia de 2J, si no mal recuerdo, 2J, sí. Entonces necesitamos calcular la Z de base de la zona 2, recordando que era la tensión al cuadrado dividido la potencia de base, que creo que era potencia de base aquí sería 30 por 10 al cubo, y esto nos da un valor de 7,68. entonces esto es valor real, y si yo quiero calcular la Z de la línea en PU, sería 2J dividido 7,68. Por eso nos da un valor de 0,260J. Por ende, y aquí ya tenemos ya para la zona 2 la línea. Luego vemos aquí, nos topamos con este transformador de aquí y vemos que la impedancia del transformador ya está en sistema por unidad, pero está en base del transformador. Por ende, vamos a copiar abajo las características del transformador. Una vez que ya copiamos las características del transformador, entonces tendríamos que volver a aplicar esta fórmula que tenemos aquí, pegar, en donde la Z nueva va a ser igual a la Z vieja, que sería 0,1J por la potencia nueva, que era, a ver, 30 kVA dividido la potencia vieja, que es la potencia del transformador, es 30 kVA por la tensión vieja,
480, vamos a hacer referido al lado de alta tensión, y la tensión nueva nos vamos en la zona 2. Vemos que aquí la tensión nueva es de 480 al cuadrado. Entonces, si vemos, esto nos da 1 y esto nos da 1. Por ende, el 0,1 ya está en la base del sistema. Lo único que nos quedaría es la fuente de alimentación. Ahí está. Que nuestra fuente de alimentación teníamos que era 220 voltios. Y obviamente esto estaba en monofásico, ¿sí? Y recordando también que esto estaba en el área 1, o mejor dicho, en la zona 1 OBS, y que voltaje de base de la zona 1 trifásico era de 240 voltios. Por ende, para calcular el valor de la fuente, que voy a llamar BS en PU, necesitamos dividir el valor real dividido el valor de base. Entonces tenemos que el valor real es 220 por raíz de 3 dividido el voltaje de base, que sería 240. ¿Por qué por raíz de 3? Para que este o sea, el conjunto que tengo aquí esté en trifásico. Porque esto de aquí yo tengo en trifásico. Por ende, el valor de la BS en PU sería igual a 1,5877 PU. Por ende, ahora ya creo que ya tenemos todos los valores. Por ende, lo que queda es reemplazar aquí, copiar y pegar. Tenemos el valor de la BS aquí, copiar y pegar. También tenemos el valor del transformador 1 que tenemos aquí, que es 0,1, copiar aquí, 0,1, copiar y pegar. Voy a borrar este de acá que dice PU para ahorrar espacio. También tenemos el valor de la línea en PU del sistema, copiar, pegar. Luego tenemos el valor del transformador 2 que tenemos aquí en valores del sistema, pegar. Y por último nos queda el valor de la carga que tenemos aquí, copiar y pegar. Una vez que tengamos todo eso, vemos que este circuito de aquí es un circuito en serie. Por ende, si yo quiero calcular la Z equivalente, voy a poner ZEQ en PU, debemos de sumar 0,1J más 0,260J más
0,1377J más 1,92 con un ángulo de 12,528. Entonces, si sumamos todo eso, nos da un valor de 2,085 con un ángulo de 26. Por ende, nuestro circuito se reduciría al siguiente, 587 ángulo 0, porque vamos a tomar esa referencia. Vamos a tener una impedancia y vamos a tener nuestra tierra, sería 2,085 ángulo 26. Si deseamos conocer la corriente total en por unidad, sería igual a la tensión Bs en por unidad dividido la Z equivalente en por unidad, o sea 1,587 dividido 2,08526. No le coloco acá el ángulo, pueden colocarlo o no, pero igual da lo mismo porque es 0. Entonces, al efectuar eso nos da un valor de 0,7611 con un ángulo de menos 26. Entonces, si nosotros deseamos calcular voltaje de la carga en por unidad, sería la Z de la carga en por unidad por la I total. ¿Por qué la I total en por unidad? Porque recordando que es un circuito serie, cuando es un circuito serie comparten la misma corriente, por ende conocemos el valor de la carga, la impedancia de la carga en por unidad, que es 1,22 ángulo 12,528 por 0,7611 ángulo menos 26. Al meter esto en la calculadora nos da un valor de esto de aquí en por unidad. Aquí me faltó colocarle el por unidad y aquí también por unidad. Entonces, ahora ya conocemos el valor del voltaje de carga en por unidad, como también la corriente de carga en por unidad. Lo único que nos queda es multiplicarle por los voltajes y corrientes de la base para conocer el valor real. O sea que si yo quiero conocer el valor real del voltaje de la carga real, hay que multiplicar al voltaje de la carga en PU con el voltaje de base de la zona en donde se encuentra, que sería la zona 3. O sea que sería 1,4613 por, voy a calcular el módulo, y el voltaje de base en la zona 3 era 120. A ver, aquí era 120. Entonces, si metemos la calculadora nos da un valor de 175,356 voltios. Recordando que este valor es el valor trifásico porque multiplicamos un voltaje de base trifásico. Por ende, si nosotros queremos voltaje monofásico, al 175,356 le dividimos con raíz de 3, y si le dividimos con raíz de 3 nos da un valor de
101,3 voltios. Por ende, ahora ya conocemos el valor real de la carga. Entonces, si queremos calcular el valor real de la corriente, hay que calcular la corriente de base de la zona 3, que no era nada más que la potencia de base del sistema, que si no me equivoco era, a ver, potencia de base del sistema 30 kiloamperios. Entonces aquí sería 30 por 10 al cubo dividido raíz de 3 por la tensión de base en la zona 3, que era 120. Y si efectuamos eso, nos da un valor de 144,337 amperios. Y si quiero calcular el valor real de la corriente de la carga, real carga, multiplicábamos la base 0,7, perdón, el valor en PU 0,7611 por la base, y esto nos da un valor de 109,8 amperios. Obviamente esto es de módulo. Aquí también de módulo. Por ende, si por algún motivo nosotros necesitábamos conocer la I de la línea en valor real, debemos de multiplicar la I de la línea en PU por la I de base de la zona 2, porque la línea de base 2, porque la línea se encuentra en la base 2. Por ende, si calculo la I de base 2, sería la potencia del sistema 30 por 10 al cubo dividido raíz de 3 por la tensión de base en el área 2, que sería 480. Entonces, por 480. Esto nos da un valor de... Entonces, esa operación nos da 36,084. También nosotros ya conocemos la I de línea en PU, que va a ser igual a la I total, porque es un circuito en serie. Por ende, vamos a calcular el valor en módulo. Va a ser igual a 0,7611 por 36,084, y esto nos da un valor de 27,46 amperios. Ahora, si nosotros queremos calcular la I de la fuente en valor real, el módulo va a ser la I de la fuente en PU por la I de base en la zona que se encuentra la fuente, que es en la zona 1. La I de la fuente sería igual, porque es un circuito serie, en PU por el valor de base. Debemos de calcular I de base 1 es igual a 30 por 10 al cubo dividido raíz de 3 por 240, que era la base en ese sistema, en la zona 1. Al meter en la calculadora, esto nos da un valor de 72,168 amperios. Y si esto multiplicamos aquí, 72
168. Esto nos va a dar un valor real de 54,92 amperios, que estos valores que nos salen aquí son iguales a los incisos anteriores que estuvimos haciendo. ¿Qué sería esto acá? A ver, tenemos I de carga, creo que en este caso no calculamos, pero para el comienzo creo que sí calculamos. Sí, mira, aquí calculamos y nos salió completamente igual. Aquí también calculamos y nos salió igual. Es 27. A ver, 27,46. Sí, exactamente igual nos salió. Entonces, volviendo a nuestro enunciado, ya conocemos la I de la fuente real, la I de la línea real. Entonces, básicamente aquí ya tenemos terminado el enunciado, pero vamos a empezar a introducir conceptos para mayor entendimiento, para poder resolver otros tipos de ejercicio. Pegar, creo que no, a ver si puedo cambiar de color. Bueno, voy a volver a copiar esto. Bueno, entonces ahora ya tenemos copiado nuestro esquema. Entonces normalmente la carga es conectada a una barra, el transformador también es conectado a otra barra aquí, y aquí hay otra barra, y aquí hay otra barra. Entonces en esta barra hay una tensión de 1,5877, que sería la tensión de la fuente de alimentación. Voy a hacer un poquito más pequeño, 1,5877, ángulo 0, y a ver otra cosa. Bueno, entonces a esto le voy a llamar como la barra 1, la barra 2, la barra 3, la barra 4. Por ende, si nosotros necesitamos saber si nuestros transformadores están colapsados o cuánto es la capacidad la capacidad a la que está trabajando los transformadores, entonces necesitamos conocer la potencia que trabaja el transformador. Por ende, si nosotros queremos calcular la potencia de un transformador, por ejemplo, la potencia que trabaja este transformador de aquí, necesitamos conocer la tensión en la barra 3, porque si recordamos que la potencia aparente es igual a la tensión por la potencia aparente por unidad es igual al voltaje por unidad por la corriente por unidad conjugada. Por ende, como nosotros conocemos el valor del voltaje en la barra 1, 1,5877, ángulo 0, 1,5877, ángulo 0, entonces podemos aplicar la ley de nodos. O sea que para aplicar la ley de nodos tenemos que decidir nuestra referencia, a la cual vamos a estar poniendo, que sería nuestra referencia aquí, que yo quiero calcular el voltaje en esta barra.
Por ende, como la corriente, hay que recordar que la corriente viene de este sentido, por ende, necesariamente el valor del voltaje en la barra 1 sea mayor al valor de voltaje en la barra 2, en la barra 3, perdón. Por ende, si yo resto 1,58, ley de nodos, 77, ángulo 0, menos el 3, que va a ser la tensión en esa barra, y lo divido por la impedancia que lo compone, que componen esas dos barras, que básicamente sería la suma de 0,1J más 0,206J, o sea 26J. Esto no tiene que dar igual a la corriente que está circulando entre estas dos barras. Y la corriente, recordando que era la corriente total, que es 0,7611, 0,7611 con un ángulo de menos 26. Por ende, si yo agarro y despejo, entonces vamos a tener que 1,5877 menos la suma de estos dos, que básicamente sería 0,36J, multiplico por la corriente 0,7611 ángulo menos 26, y esto va a ser igual a la tensión en la barra 3. Por ende, si yo esto agarro y pongo la calculadora para calcular el valor, nos daría un valor de 0,913 ángulo menos 15,63. Esto también por unidad. Entonces, recordando que el 3 que está ahí representa el voltaje en la barra 3. Entonces, voy a dibujar la barra 3 independiente aquí. Entonces, en la barra 3 hay un voltaje de 0,913. Voy a trabajar solamente con módulos. Por ende, el módulo de 3 sería 0,913. Entonces vamos a tener que aquí pasa una corriente, y esa corriente que pasa es la I total, que es prácticamente igual en módulo a 0,7611. Por ende, si yo quiero calcular la potencia aparente por unidad, recordando que la potencia aparente es en PU igual al voltaje en PU por la I en PU conjugada, si yo le saco el módulo, entonces sería el valor absoluto o el módulo de cada uno de estas componentes vectoriales. Entonces tenemos que el módulo de ese en PU sería el voltaje en PU, que sería 0,913 por la corriente en PU, que sería 0,7611. Al efectuar esto nos da un valor de 0,6948 PU. Por ende, si yo quiero saber el valor
real, S real, sería S en PU por S de base. Recordando que era 0,6948. La S en PU era 30 kilovoltamperios. Entonces, si multiplicamos por 30, tenemos un valor de 20,846 kilovoltamperios. Por ende, recordando que en el transformador 2, aquí tenemos el transformador 2, tenemos una capacidad de 20 kilovoltamperios. Nosotros estamos inyectándole o forzándole a 20,84%. Vemos que ya está pasando luego ya su límite a simple vista. Entonces, si queremos saber el porcentaje, entonces el porcentaje de la potencia a la que trabaja el transformador sería la potencia a la que nosotros le estamos trabajando dividido la potencia del transformador por el 100%. Y esto nos da un valor de 104,23%. Recordando también que el 100% equivale a 20 kilovoltamperios para el transformador Transfo 2. Entonces estamos viendo que nuestro transformador tarde o temprano, si no es que va a colapsar, ya colapsó. Entonces se necesita cambiar el transformador, la potencia, se necesita aumentar la potencia del transformador. Este es para el transformador 2. Entonces, si queremos saber a cuánto está trabajando el transformador 1, que nuestro transformador, voy a hacer esto y voy a copiar nomás, trae todo esto acá, copiar y pegar. Entonces, recordando también que aquí en la barra 1 era 1,5877, módulo 0. Nuestro transformador está aquí. Por ende, la potencia a nosotros nos interesa sería en la barra 1. Dibujamos la barra 1. Aquí va a existir una corriente, una I de módulo, que es igual a la I total en PU, que creo que era 0,70 y pico, 0,7611. Entonces esto tiene un módulo de tensión de 1,5877. Por ende, mismo procedimiento. Si nosotros queremos calcular la potencia del transformador, sería la potencia del transformador en PU, sería tensión en PU por corriente en PU conjugada. Si yo le saco el módulo a esto que da aquí, vamos a tener que es en PU módulo sería 1,5877 por 0,7611. Y esto, por ejemplo, nos va a dar un valor de 1,283 PU. Si yo quiero pasar a S real, el módulo multiplicó por la S de base, 283, recordando que la S de base era 30 kilovoltamperios. Entonces, si multiplico esto por 30, vemos que está trabajando a 36,2519
kVA. Entonces, si queremos saber el porcentaje a lo que está trabajando el transformador, básicamente sería 36,252 por el 100% dividido la potencia nominal del transformador, que acá nos dice que es 30. Entonces estamos viéndolo luego también a simple vista que nuestro transformador uno también está colapsando. 36,252 por 100 dividido 30. Entonces este transformador, por ejemplo, está trabajando al 120%, 84%, 120,84%. Entonces, mediante esto podemos decir que ambos transformadores están mal dimensionados y que probablemente ya colapsaron. Y eso es todo por este ejemplo. Espero que le haya sido de utilidad. Y también esto se suele hacer bastante con las líneas de transmisiones, que básicamente tendría el mismo procedimiento. En este caso, por ejemplo, si queremos hacer con la línea de transmisión, básicamente necesitamos conocer el valor de la tensión en la barra 2 y nosotros conocemos también el valor de la tensión en la barra 1. De ahí podemos sacar, también conocemos la corriente que circula por ello, por eso podemos sacar mediante nodos y hacemos el mismo procedimiento de aquí. Normalmente también las líneas tienen una capacidad de transmisión, entonces las líneas también pueden colapsar. Y eso es todo por este video, espero que le haya sido bastante utilidad. Muchas gracias por su atención.